En la parte anterior hablamos sobre lo que es la diferencia entre dibujo artístico y dibujo técnico como tal, ¿ok? Ya establecimos esa diferencia, ya logramos identificarla. Sabemos que nosotros partimos de la realidad, ¿ok? Mientras ellos parten de la percepción, nosotros necesitamos ser precisos, ¿verdad? Técnicos, ¿ok? Precisos como tal. Y por lo cual nos debemos a un uso de normas, lo que son simbologías, como hablamos anteriormente. También hablamos acerca de que trabajamos con medidas, el uso adecuado de esas herramientas. Y en este apartado vamos a hablar un poco de lo que es la caligrafía técnica, vamos a hablar un poco de lo que son las escalas y también de lo que es ese tipo de parámetros que necesitamos para realizar nuestras primeras láminas, nuestros primeros pasos en el dibujo electrónico, ¿ok? Lo primero que tenemos que saber es que en qué formato trabajamos. Estamos trabajando en un formato DIN A4. Ok, vamos a trabajar en un formato DIN A4. Nos compete trabajar en el formato DIN A4. DIN A4, ok. Le impone. Este es el formato en el que vamos a trabajar. ¿Cuál es el bloque que voy a trabajar? ¿Cuál es el bloque que voy a comprar? Un bloque DIN A4 sin rotular. ¿Ok? En este caso, nosotros vamos a hacer el rotulado. Un DIN A4. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con esa hoja, con esa lámina, con ese blog? Lo primero que tenemos que hacer para comenzar a trabajar, vamos a hacer la representación aquí de lo que sería el blog. ¿Ok? Usamos nuestras escuadras. Vemos que si nos colocamos todo el tiempo a lo que es 90 grados, vamos a poder trazar esas líneas. ¿Qué vemos acá? Hice una representación con una escuadra y me salió un cuadrado totalmente visualmente, ¿verdad? Se ve bien, ¿ok? El trazado me dio un cuadrado, podemos decir que un cuadrado visualmente sincrónico, ¿ok? Esta es nuestra lámina del blog. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cajetín. El cajetín va a ser en la parte baja, en la parte inferior de nuestro blog, de nuestra lámina, la lámina con que vamos a trabajar. En este caso, el formato 10 cuadros. Tiene que ser sin formato, ¿por qué? Porque el formato lo vamos a crear nosotros. Nosotros lo vamos a crear este formato, que es donde va la identificación de nuestra lámina, de nuestro esquema electrónico, la identificación de nuestra institución, la identificación de nuestra carrera, le vamos a hacer mención a la carrera, también le vamos a hacer mención a la asignatura. Partimos de lo macro a lo micro, ¿ok? Tenemos el cajetín de detalles, los márgenes que debe llevar ese rotulado. 1 centímetro por cada arista. Cuando hablo de 1 centímetro por cada arista, me refiero a 1 centímetro en cada cara, ¿ok? Hablamos de arista, hablamos de 1 centímetro en cada cara. Quiere decir en cada una de las caras vamos a dar 1 centímetro. El trazado de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha, perdón, de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo. ¿Ok? Movemos todo de una vez, muñeca con antebrazo. ¿Okay? El trazado es de arriba, de la parte superior a la parte inferior, todo muñeca
Voy a mover el brazo por otro lado. Y de izquierda a derecha, igual. Una sola línea hasta llegar a nuestro otro punto, que es lo que queremos hacer el empalme allí, ¿ok? Ya sabemos ya. Movido hacia abajo. De izquierda a derecha. Lo vamos a hacer para el trazado de todas nuestras líneas, ¿okay? Ese tipo de ejercicio. Ok, ¿qué vemos acá? Acá tenemos nuestro cajetín de detalle. Nuestro cajetín de detalle se le va a marcar, ¿okay?, los parámetros y las medidas, cómo va subdividido ese cajetín de detalle, cómo va en cuántas partes lo voy a dividir yo para yo colocar o hacer mención a estas identificaciones que debe llevar. En este caso, la universidad, okay, la carrera, lo que es la asignatura, el proyecto en el que estemos trabajando. En este caso, si es un proyecto manualizado, colocarlo, el proyecto vaya manualizado. Si es un circuito temporizado, debe llevar el nombre de ese proyecto, circuito temporizado. Okay. El número de láminas, si es 1, si es la lámina 2, si es la lámina 3. El nombre, por supuesto, de ustedes, del dibujante, en este caso ustedes. El nombre del profesor también va allí inmerso. La fecha, ¿okay?, la fecha de lo que es la elaboración de esa lámina, y también vamos a dar un apartado para lo que es la fecha de la revisión de esa lámina. Va a tener un apartado para lo que es la ponderación o el valor en porcentaje en cuanto a evaluación de esa lámina, ¿sí? Ok. Esta es la disposición. Podemos trabajarlo de manera horizontal o también podemos trabajar esa hoja dependiendo del dibujo, dependiendo del esquema que vayamos a hacer, de manera vertical, ¿ok? Si vemos el uso de las herramientas, si me puedo poner acá, ese uso de las herramientas, el caracol, colocamos nuestra herramienta a 90 grados y esto va a permitir el trazado de la línea, ¿ok? De igual manera acá, enfoco mi escuadra con la línea que ya tracé, de manera que me dé 90 grados para yo poder lanzar una línea vertical que va a partir de la parte superior hasta la parte inferior. Y aquí tenemos más o menos lo que sería nuestra lámina de dibujo o nuestro formato DIN A4, ¿ok? Este es nuestro cajetín de detalle y esta es nuestra lámina. Podemos exponer de las dos maneras, de manera horizontal o de manera vertical, nuestra página o de nuestra lámina para hacer nuestro esquema dependiendo del tipo de esquema y el espacio con que vayamos a trabajar, ¿ok? El área que vamos a trabajar. En este caso, depende de qué, de nuestro sistema electrónico. Si es sencillo, si es complejo, si es un poquito más grande, si la disposición no me da para esta orientación, sino que me da para esta orientación. Cuando hablamos de manera horizontal y de manera vertical. ¿Okay? Eso ya son parámetros que ya nosotros a este nivel deberíamos estar manejando. ¿Sí? Vamos por acá con otra de los objetivos del día de hoy en cuanto a lo que es la asignatura. ¿Sí? Ya venimos ya partiendo y que vamos a usar DIN A4, nuestro blog. ¿Cuál va a ser? DIN A4. Ya lo sabemos. ¿Cómo lo consigo? Pues voy a papelería y pido un DIN A4 sin rotular. Para nosotros hacer el rotulado. ¿Okay? Entonces estamos por acá. Y la orientación de la página, que ya acá se la estoy dando, puede ser de manera horizontal o de manera vertical. ¿Sí? Vamos acá ahora con lo que es la caligrafía técnica. Esa caligrafía técnica, esa identificación, no sale de la nada, como lo hemos expuesto en la clase anterior. ¿Sí? La caligrafía técnica, por supuesto, dependiendo de quién, dependiendo del formato que estemos trabajando, tenemos un tipo de caligrafía técnica. Puede ser 16, puede ser 16, puede ser 17. En este caso yo voy a pedir la que no es cursiva. Vamos a trabajar con un tipo de letra totalmente vertical. ¿Okay? Vamos a pedir la cursiva, un tipo de letra totalmente vertical para hacer la identificación en todas nuestras
vamos acá. No sé si pueden visualizar, o si logran visualizar, que aquí tenemos un reloj. El reloj va de la parte inferior hasta la parte superior. Tenemos dos líneas que son las del reloj. No sé si la podemos visualizar, déjame colocarla un poquito más oscurita. ¿De dónde sale este reloj? Este reloj sale de cada una de estas subdivisiones que tenemos dentro del cajetín de carga, aquí inmerso. ¿Okay? Cada reloj de esto es con una funcionalidad y la identificación del mismo va a ser llenado con caligrafía técnica según el formato DIN A4. ¿Sí? Y nuestra caligrafía técnica, en este caso, voy a representar aquí una caligrafía técnica de unas medidas específicas para que ustedes se guíen, ¿sí? De lo que es esa caligrafía técnica. En este caso tenemos un reloj de 7, 9, 10, 11 milímetros. Este reloj es de 11 milímetros. 11 milímetros, 11 mm. ¿Okay? Este reloj lo vamos a subdividir de la siguiente manera. Le vamos a dejar una línea. La primera línea está a una distancia de la línea inicial o del borde o de la superficie de nuestro reloj de 1 milímetro. ¿Okay? De acá a acá hay 1 milímetro. Luego lanzamos otra línea para trazar esa línea a 2 milímetros. 1 milímetro, tenemos otra línea que la vamos a lanzar de la distancia desde la de 1 milímetro hacia la siguiente, es de 2 milímetros. Luego dejamos una longitud de 5 milímetros. De la segunda línea, ¿okay? De 5 milímetros. Es para el cuerpo de nuestra caligrafía técnica. ¿Okay? Luego lanzamos otra línea que vamos a trazar de 2 milímetros. Trazamos, acá venimos con ustedes. Trazamos nuestra primera línea de 1 milímetro hasta el final dentro del reloj. Luego venimos, dejamos 2 milímetros, trazamos nuestra segunda línea hasta el final de todo lo que es la longitud de nuestro reloj. Luego dejamos 5 milímetros y trazamos nuestra siguiente línea en nuestro reloj. ¿Okay? Luego dejamos 2 milímetros más, lanzamos la otra línea que vamos a trazar acá. Y luego nos quedaría una línea final para trazar acá 1 milímetro que va a ser en nuestro reloj o nuestra superficie de nuestro reloj, que viene siendo la misma línea de acá abajo, 1 milímetro, 1 milímetro. ¿Por qué? Porque nuestra caligrafía técnica, nuestras letras que estamos creando, que estamos elaborando, no deben tocar los bordes de esos renglones. No, estos bordes de los renglones no deben ser tocados por esa caligrafía técnica. ¿Por qué? Porque aquí tiene el espacio disponible para ello. Bien, tenemos acá que si nos ubicamos en lo que es nuestra primera línea de 1 milímetro, allí vamos a comenzar a escribir. ¿Okay? Comenzamos con nuestra letra, en este caso llega hasta la línea que también es de 1 milímetro, que viene de la parte de la superficie de lo que es el reloj hasta esa primera línea de 1 milímetro. Esta letra no va a tocar esta línea. No, ninguna letra debe tocar esta línea, este borde. Este borde. Las minúsculas van desde la línea inferior, ¿okay? Hasta la delimitación para esa línea minúscula, que me la da cuánto, esos 5 milímetros, ¿okay? Porque esa letra minúscula tiene una longitud de 7 milímetros. Me voy a comenzar acá donde está el primer milímetro, ¿okay? Aquí tenemos 2 milímetros. Aquí tenemos una longitud de 2 milímetros. Comenzamos con nuestra línea, el trazado de nuestra letra, que va a una longitud de 7 milímetros. Y 5 milímetros más 2 milímetros, 7 milímetros. Mientras que la mayúscula, vamos a hacer aquí una mayúscula, vamos a hacer una C mayúscula. Mientras que la C mayúscula tiene una longitud de 9 milímetros, que sería 2 milímetros, 5 milímetros
y 2 milímetros más. En total 9 milímetros. Sin tocar. Además, lo que es el borde de nuestro renglón. ¿Okay? Piensa que están dispuestas para eso. Están dispuestas las líneas. Y el trazado de la línea está dispuesto paralelamente para hacer posible la creación de la letra minúscula como también la letra mayúscula. Además, debe tocar los bordes de nuestro reloj. Lo vemos allí, lo tenemos allí. Están dispuestos de esa manera para que esa caligrafía técnica tenga el cuerpo necesario que se le está pidiendo. En este caso, unas letras de 7 milímetros, ¿ok? 7 milímetros, 9 milímetros la mayúscula, 9 milímetros la mayúscula, 7 milímetros la minúscula y también tienen un ancho, ¿ok? En este caso, podemos colocar, vamos a decir que son el ancho de 5 milímetros. De 5 milímetros. De todas maneras, como ustedes son estudiantes, como ustedes son investigadores natos, ¿verdad? Vamos a buscar las medidas específicas de esa caligrafía técnica, el tamaño de la letra y el ancho de la letra, de acuerdo a qué? De acuerdo al formato DIN A4, que es el que estamos trabajando, y de acuerdo al número de letra totalmente vertical que nos da esa norma. ¿Cuál es la medida exacta que debe llevar ese tipo de letra? ¿Según qué? Según el formato que estoy trabajando. Si estoy trabajando con el formato DIN A4, ese formato DIN A4 tiene inmerso un tipo de letra técnica específica. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, y vamos a hacer este tipo de ejercicio para poder luego hacer el llenado correcto, el llenado adecuado de lo que va a ser nuestro cajetín de detalles, ¿sí? Entonces por aquí venimos trabajando dos cosas. Venimos trabajando lo que es el tipo de formato que voy a trabajar. Profesor, ¿qué formato voy a trabajar? El formato DIN A4, como lo he mencionado varias veces en esta y en la clase anterior. El formato que vamos a trabajar es el DIN A4. ¿Okay? ¿Cómo voy a trabajar esa planilla, ese esquema? ¿Cómo voy a hacer yo ese blog? ¿Cómo voy a hacer los márgenes? Bueno, ya sea blog que cada margen va a tener una arista, ¿verdad? En cada cara. Cuando hablamos de arista, hablamos de cara. Va a tener 1 centímetro. ¿Ok? Vamos a dejar un espacio de 1 centímetro por cada arista. ¿En cuanto a qué? En cuanto al margen que debe llevar ese rotulado. Las medidas del cajetín de detalle, todos se los estoy dejando por dónde? Por nuestra plataforma Saya. Ahí en la plataforma vamos a encontrar cómo va a ir subdividido ese cajetín de detalle en los renglones. Cuántos renglones va a llevar, cómo van a estar dispuestos y qué va a llevar inmerso dentro de cada uno de esos renglones. ¿Okay? Cuando hacemos mención a lo que es la institución, mención a la carrera, mención a la asignatura, que partimos de lo macro a lo micro. ¿Okay? La identificación tanto del alumno como la identificación del docente. Otra cosa que lleva allí, bueno, el número de láminas, el proyecto, si va con escala, si va sin escala, si va con medidas, todo ese tipo de identificación que debe llevar el cajetín de detalle. En qué estamos trabajando, entre otras. Ok, vamos ahora que hicimos mención o nombramos lo que es las escalas, vamos a trabajar un poco con las escalas. ¿Sí? ¿Y para qué usamos las escalas? Las escalas las usamos, en este caso, para llevar una idea de lo que es la realidad a lo que es el plano. En este caso, si yo estoy observando un edificio, por supuesto que no puedo representar ese tamaño del edificio aquí en el plano, yo uso escalas para reducir ese edificio y poder plasmarlo gráficamente allí en mi lámina. ¿Okay? Entonces, esas escalas nos van a servir para reducir o también para ampliar algún aspecto de la realidad que queramos representar en el plano. ¿Okay? En este caso, si vamos a trabajar con una escala, aquí la tengo, 2:1,
estamos hablando de una escala de ampliación, ¿ok? Eso quiere decir, vamos a suponer que estamos trabajando en centímetros. ¿Sí? Eso quiere decir que cada 2 centímetros, va a ser representado en el plano por 2 centímetros. ¿Ok? Si yo hago un dibujo aquí, en esta lámina, voy a representar aquí lo que es un componente electrónico llamado 555. Esta escala para ampliar, ¿ok? Me va a decir que si yo en la realidad tengo este componente 555 y él tiene una longitud de 2 centímetros, en el plano yo lo estoy ampliando y a través de esa escala ella no va a ser 2 centímetros, sino esa longitud va a ser de 4 centímetros, ¿ok? ¿Sí? Porque estamos hablando de una ampliación. Cada centímetro ahora va a estar representado gráficamente en 2 centímetros. Ahí estamos ampliando. ¿Okay? Ahí estamos haciendo una ampliación de lo que es escala. Lo que sería una escala 2 de 1. Ahora, por el contrario, ¿verdad? Si no voy a ampliar, porque muchas veces lo que hacemos es reducir, vamos a usar dentro de lo que es escala ese ejercicio de reducción. ¿Ok? ¿Para qué? Para reducir ese elemento, ese sistema, ese edificio, ese salto ángel que lo estoy viendo de manera real, lo estoy viendo en la realidad, lo voy a plasmar en el plano, pero por supuesto tengo que reducirlo para poder esquematizarlo. ¿Sí? Ok. En ese caso tendríamos lo que es una escala totalmente contraria. Si aquí lo que hice fue ampliar, aquí dije que una escala 2 de 1, aquí ya va a ser una escala 1 de 2. ¿Por qué? Escala 1 de 2, en el que cada centímetro ahora lo vas a reducir a 1 centímetro. O sea, cada centímetro lo vamos a llevar totalmente a la mitad. En este caso estamos haciendo una reducción. Si esa placa electrónica en la realidad tiene una longitud de, vamos a ver, una sola dimensión, en una longitud de 20 centímetros, ahora va a ser 10. ¿Por qué? Porque ahora cada 2 centímetros lo voy a reducir a 1. ¿Sí? Lo estamos teniendo por allí. Espero que les esté quedando lo que estoy intentando transmitir. ¿Sí? Entonces decimos que en esa escala 1-2, si estamos trabajando con centímetros, quiere decir que cada 2 centímetros lo va a reducir a 1 centímetro. ¿En dónde? En el plano. ¿Sí? Vamos a verlo aquí de esta manera. Esto es un micro switch, ¿ok? Que yo lo estoy viendo person to person, o sea, lo estoy viendo de frente, lo estoy viendo en la realidad, lo estoy palpando, lo estoy tocando, sé que está allí porque lo estoy observando y lo acabo de medir y él mide 10 centímetros. ¿Okay? Cuando yo haga mi escala, le aplique mi escala de reducción, esos 10 centímetros ya no son 10 centímetros, no valen 10 centímetros, no tienen 10 centímetros allí. ¿Ok? Ahora que tengo allí, profesor, bueno, ahora si yo hice una escala de reducción donde cada 2 centímetros lo voy a reducir a 1, eso viene siendo 5 centímetros. O sea que para yo poder representarlo gráficamente en el plano, tengo que hacer esa reducción primero para que
si ese producto, ese microswitch es muy grande y no entra en la hoja, cuando son sus dimensiones reales, no abarcan o son superiores a mi lámina, yo voy a aplicar una escala de reducción para poder representarlo gráficamente y que me quede totalmente o visualmente con sincronía dentro de la lámina. ¿Okay? ¿Sí? Eso es como cuando yo voy a representar un Boeing un 757 o un avión de esos grandísimos y yo vengo y tomo la escala pero la represento de manera que no es, y entonces me viene quedando la puerta de ese por acá, me viene quedando el avión, ¿ok? Me viene quedando y nos parece una abejita, ¿ok? Porque no tomamos bien la escala y cuando hice la reducción no tomé bien la escala, las dimensiones, no tomé la escala real, y en vez de tener un dibujo a escala que sea perfecto, que sea claro, que sea preciso, de ese avión 757, de ese Boeing, de ese superavión, lo que tengo es una abejita en el plano porque no tomé las medidas exactas, no tomé las dimensiones exactas para hacer esa reducción y llevar y para representar gráficamente ese avión a un tamaño escala y que me quede visualmente como si lo estuviera viendo a un tamaño real, ¿ok? Entonces eso es lo que pasa con las escalas. Las escalas debemos saber trabajarlas, ¿ok? Porque si no vamos a tener errores en nuestro esquema. No nos va a quedar una sincronía visual, ¿ok? No nos va a quedar una precisión, no vamos a tener precisión en esa representación si no trabajamos de manera adecuada esas escalas. En cuanto a las escalas de reducción, en cuanto a las escalas de ampliación, debemos tomar todas las medidas posibles que hay de ese objeto real. Debemos tomar en consideración todas las dimensiones que posee para que me quede al final en mi escala de reducción o de ampliación tenga precisión técnica, ¿ok? Ese dibujo tenga precisión técnica. Ese esquema represente lo que tiene que representar en todo su esplendor, ¿sí? No estamos haciendo un dibujo artístico, no estamos haciendo un bosquejo de algo que salió, que surgió de la nada, no. Estamos representando gráficamente un esquema electrónico, una tarjeta electrónica, un sistema complejo en el plano, y por lo tanto, si lo estamos reduciendo o ampliando, debemos tener en consideración cada uno de esos parámetros de las dimensiones en lo que es la escala, ¿ok? En lo que es la escala, y nos vamos a ayudar también con lo que es el acotado. Profesor, ¿qué es el acotado? Que no lo he mencionado. Bueno, el acotado son todas esas líneas que vamos a usar para colocar lo que es las medidas de todas esas dimensiones que lleva ese esquema. Veámoslo de la siguiente manera. En este caso, vamos a borrar un poco acá y vamos a colocarlo allí. Vamos a comenzar con la medida de esa lámina que tenemos acá. ¿Okay? Acá tenemos 27 centímetros. ¿Okay? El acotado en la representación gráfica no es más que esa línea o ese auxiliar que tenemos allí para nosotros plasmar las medidas de nuestro o las dimensiones de nuestro esquema. ¿Okay? ¿Cómo va la cota? La cota va de acuerdo al tipo de trabajo, al tipo de formato que estemos trabajando. ¿Cómo es el acotado? En ese DIN A4. ¿Cómo se rige el acotado? De acuerdo al DIN A4. ¿Sí?
Eso va a quedar de tarea. ¿Ok? ¿Cuál es la especificación técnica de ese acotado en DIN A4? ¿Ok? Porque nosotros debemos darle visualización técnica en cuanto a las medidas que lleva esa representación en la realidad. ¿Ok? Aquí estamos representando gráficamente, pero se supone que ese objeto, ese edificio, ese sistema, en la realidad tiene unas medidas. ¿Ok? Eso lo vamos a representar aquí con escala, pero cuando esa persona, ese ingeniero, supongamos que estamos haciendo una tarjeta electrónica y hay un control de calidad dentro de esa empresa, hay una oficina de evaluación, y esa oficina de evaluación o ese inspector de evaluación dentro de esa oficina, él al visualizar tu lámina, tu esquema, tu plano, va a saber identificar cuál es la medida real de ese objeto a través de las medidas que tú le estás colocando a cada uno de tus componentes, a tu tarjeta, a cada uno de esos elementos que tú estás expresando en ese esquema, a través de la medida que tú estás colocando, de acuerdo a la escala donde te estás moviendo, de acuerdo a la escala que estás manejando. Ya esa persona tiene conocimientos previos, técnicos especializados en cuanto al dibujo electrónico, y va a saber realmente cuánto mide ese objeto de acuerdo a los parámetros que tú le estás plasmando en lo que es tu cajetín de detalles, de acuerdo a la escala, le va a dar una referencia, pero también la medida donde él va a poder hacer su equivalencia y va a saber que esos 5 centímetros en la realidad no son 5 centímetros, sino que son 50. Que esos 2 centímetros en la realidad no son 2 centímetros, sino que en la realidad son 4. ¿Ok? Se va a manejar de acuerdo a la escala y de acuerdo a las dimensiones que tú estás dando de la mano con la medida. ¿Ok? Entonces, el acotado me permite colocar esos 17 centímetros. En este caso, acá tenemos 31 centímetros. ¿Ok? Vamos a colocar también los 31 centímetros. Usamos nuestra escuadra para trazar todas esas líneas. Nos apoyamos en las líneas que ya están distribuidas en la lámina, las colocamos a 90 grados y se nos va a hacer más fácil trazar todas esas líneas. ¿Ok? Vamos acá. Entonces, digamos que este tiene 31 centímetros. Ok. Va a ir puesto dentro de la cota. ¿Cómo va a ir puesto? ¿Qué nos da? El formato DIN A4. ¿Cómo va a ir puesta? Esas medidas dentro de ese acotado. ¿Ok? ¿Cómo van dispuestos? No sobresaturar esos proyectos de cota. ¿Qué quiero decir con esto? Si ya esta lista me dice que mide 31 centímetros ese componente, no tengo por qué colocar 31 centímetros en esta lista porque ya se sobreentiende que esto mide lo mismo. ¿Ok? De igual manera acá, si acá tengo 17 centímetros en esta lista, ya sé que aquí también hay 17 centímetros. Entonces no debemos sobresaturar nuestro esquema con acotado, con identificación, que ya el mismo esquema nos lo está dando. Por sí, él nos lo está dando. ¿Okay? ¿Cómo va esa cota? ¿Cuál es el tamaño de esa cota? Si va... si aquí va segmentada dentro de lo que son las flechas del acotado o va por encima de la flecha del acotado, eso lo debemos trabajar allí de acuerdo al formato DIN A4. ¿Ok? Eso es tarea para ustedes, eso es estudiar antes, por eso somos estudiantes, debemos estar inmersos en la investigación en cuanto a qué, en cuanto al dibujo electrónico. Vamos trabajando y así vamos avanzando, pero tenemos que ser investigadores, porque somos investigadores innatos. ¿Okay? Eso viene con nosotros. ¿Sí? Ok. Otra cosa.
esas letras que vamos a colocar ahí, números, etcétera, para identificar o el uso de nuestra caligrafía técnica, no sale de la nada. Estos 31 centímetros, 7 centímetros, yo no los voy a colocar allí a mano alzada, no. Eso tenemos que hacer un rotulado, un rótulo para que me queden esos 17 centímetros ahí identificados. ¿Que salen de qué? Salen de esta caligrafía técnica, ¿ok? Salen de esta caligrafía técnica. También lo da nuestro formato. Yo no voy a llegar allí, voy a poner a mano alzada, eso mide 17 centímetros, yo lo voy a poner a mano alzada, que esto mide 2 centímetros, no. Todo sale de esa identificación técnica que estamos dando, gracias a ¿qué? A la caligrafía técnica, ¿ok? Debemos practicar lo que es la caligrafía técnica para poder identificar cada uno de estos componentes que están inmersos en ese esquema que vamos a hacer, en ese temporizador que vamos a realizar, en esa representación gráfica de todos estos sistemas que vamos a representar en el plano. No sale de la nada. No puedo venir a colocar acá unas letras, unos números, unas especificaciones, primero al azar, ¿no? Y segundo, sin tener el uso adecuado de las herramientas que me va a permitir a mí trazar esas líneas paralelas a un eje o al otro para poder nosotros luego sacar nuestra caligrafía técnica, ¿ok? La caligrafía técnica no sale de la nada. La caligrafía técnica está normada, ¿verdad? Está normada por nuestro formato que estamos trabajando, que es el DIN A4, ¿sí? Y debido a ese formato, nosotros vamos a trabajar nuestra caligrafía técnica. ¿Cómo vamos a hacer esa caligrafía técnica? Acá tenemos un ejemplo de cómo elaborar esa caligrafía técnica, de cómo elaborar esos números, ¿ok? Cómo van dispuestos esos números en esa caligrafía técnica, cuál es la altura de esa caligrafía técnica, lo ancho de cada letra, de cada número, también está normado por nuestro formato DIN A4. No voy a poner allí cualquier tamaño, cualquier ancho de la letra, del número, porque todo eso está normado. Y el docente se va a dar cuenta, sí, porque todas estas láminas las vamos a subir a nuestra plataforma Saya cuando se le piden las actividades y se va a pedir que bajen una aplicación específica para escanear esas láminas y el docente pueda visualizar detalladamente todos esos parámetros que él va a evaluar dentro de esa actividad, dentro de esa lámina. En este caso, si estoy evaluando caligrafía técnica, yo me voy a dar cuenta si una letra es más ancha que la otra, si una letra no tiene la misma altura, las mismas dimensiones que la otra, ¿okay? Igual con los números, igual si trabajaron con las líneas auxiliares, con las líneas de guía, si esas líneas de guía usaron, fueron trazadas con el lápiz para ello, ¿ok? Porque tenemos unas líneas de guía que tienen que ser casi que invisibles, porque lo que me va a interesar a mí, o lo que se tiene que observar con mayor contorno, son las letras, ¿ok? Que vamos a usar con un lápiz específico que es acorde a la letra, ¿ok? Un lápiz más grueso, en la otra, las líneas de guía, vamos a usar un lápiz ¿verdad? Más suave, una punta más delgada. Eso nos lo da ¿qué? Nuestro formato DIN A4, nuestro tipo de lápices, nuestro tipo de caligrafía técnica, ¿ok? Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Debemos cuidar mucho los detalles a la hora de hacer nuestra caligrafía técnica, a la hora de realizar lo que es nuestro diagrama. Debemos tener cuidado con el acotado, debemos tener cuidado con lo que es la caligrafía técnica para identificar cada uno de esos componentes que van dentro de ese sistema electrónico. Si yo voy a representar lo que es la Tierra, la Tierra, debo tener cuidado cómo se representa ese símbolo, con qué simbología voy a usar yo para representar esos componentes, en este caso de la Tierra, cómo lo voy a plasmar yo dentro de mi esquema, ¿ok? ¿Cómo sería más fácil plasmarlo? Y vamos a plasmar con el símbolo, vamos a usar la simbología,
y vamos a usar esa caligrafía técnica para plasmarlo, igual lo que es la simbología en cuanto a resistencia, la simbología en cuanto a voltaje, en cuanto a cada uno de estos parámetros que lleva inmerso nuestro esquema electrónico, pero que no debe salir de la nada. ¿Por qué? Porque no debemos a precisión. Si quisiéramos que salieran de la nada, recreamos un dibujo artístico, pero como no estamos trabajando con dibujo artístico, estamos trabajando con dibujo técnico y no debemos a precisión, entonces vamos a tener cuidado y vamos a usar cada uno de esos parámetros para elaborar la identificación de esa simbología, ¿okay?, de esa caligrafía técnica identificativa de cada uno de esos componentes dentro de nuestro sistema representado allí en el plano. Estamos allí con eso. Entonces, hemos hablado de varias cosas importantes, varias cosas que nos van a permitir el avance de nuestra asignatura. ¿Okay? Una de estas cosas es los márgenes principales que debe llevar nuestra lámina de NIA 4. ¿Okay? También hemos hablado un poco de lo que es cajetín de detalles y se estará pasando por allí con lo que es la plataforma Saya, cómo da encuentro o cómo va a ser llenado ese cajetín de detalles. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a una caligrafía técnica. Pero una caligrafía técnica que no sale de la nada. ¿De dónde sale esa caligrafía técnica? De un formato. ¿De cuál formato? El formato DIGA 4, que es el que me está dando el docente para trabajar nuestra asignatura de dibujo electrónico. ¿Sí? Dentro de ese formato DIGA 4, como trabajamos con precisión, hemos dicho que nos debemos a unas normas, nos debemos a unas escalas, nos debemos a unas medidas de letras específicas, ¿ok? Que están allí inmersas. En este caso de las escalas, también hablamos un poco sobre las escalas que podemos usar en el dibujo técnico, esas escalas de reducción, esas escalas de ampliación, o podemos trabajar también sin escalas, que es como un poco más libre, bueno, estamos trabajando sin escalas. ¿Sí? Okay. En el caso, si trabajamos sin escalas, también puede ser que ese dibujo real, que ese dibujo que estoy haciendo, tenga las mismas dimensiones de lo que es la realidad. ¿Okay? En este caso, si estamos haciendo un negocio sin escala también, es porque se le está pidiendo que sea sin escala, simplemente se le están dando unas medidas específicas y con esas medidas vamos a trabajar, pero ya no están aplicando las escalas porque ya el docente ya le está dando una actividad sin escala. ¿Okay? Allí no vamos a aplicar ningún tipo de ejercicio de escala, pero sí vamos a respetar las medidas que se le están dando en cuanto a esos parámetros iniciales que se le están dando para representar gráficamente, en este caso, ese esquema. ¿Okay? Ese esquema electrónico. ¿Sí? ¿Qué más así? Hablamos un poco sobre lo que es la escala, sobre lo que es la caligrafía técnica. También hablamos de ese primer dibujo a mano alzada en lo que es la clase anterior. Se les va a pedir un dibujo a mano alzada, que es la primera actividad. ¿Okay? Ese dibujo a mano alzada, un circuito temporizador, puede ser para encender un LED, para hacer la intermitencia de un LED. ¿Okay? ¿Cómo va a ser ese primer dibujo a mano alzada? Bueno, ese primer dibujo a mano alzada es con el lápiz, su lámina, sin reglas, sin instrumentos. ¿Okay? Ese primer dibujo a mano alzada, la lámina número 1, es simplemente con su lápiz, con su brazo, ¿verdad? Que vamos a usar para representar gráficamente un dibujo a mano alzada de ese circuito temporizador a partir del 555. Lo vamos a representar allí gráficamente a mano alzada en nuestra lámina. ¿Ok? Porque ese es mi punto de partida. Luego, lo que yo dibujé allí lo voy a hacer en una segunda lámina, pero ya con el uso de los instrumentos. Allí sí vamos a usar nuestros instrumentos, ¿verdad? Para hacer lo que es nuestro circuito temporizador. ¿Okay? Nuestra escuadra para hacer nuestro rectángulo, de donde va a partir nuestro circuito, nuestro sistema. ¿Sí? Otra cosa, cuando está dispuesto ese sistema dentro de la hoja, como está representado, tiene que tener una sincronía, señores.
no puede salir tampoco de la nada. Para que visualmente se vea bien, para que esté entendible, para que tenga coherencia. Ese dibujo no puede salir de la nada, por eso tenemos que tener cuidado con lo que vamos a plasmar inicialmente, que es nuestro dibujo a mano alzada, porque de allí parte nuestra segunda lámina, que es la representación de ese dibujo a mano alzada en una segunda lámina, pero ya con el uso de herramientas. Por lo cual debe tener una coherencia, ¿ok? Debe tener coherencia. Cuando me refiero a coherencia, ¿qué quiere decir? Que si por acá tengo la entrada de esa power supply, de esa alimentación, que es donde entra ese voltaje necesario para que alimente mi sistema, ¿ok? Comenzamos de la parte superior derecha, lo viene por acá, colocamos nuestra resistencia, ¿ok? Luego colocamos, qué sé yo, venimos a nuestro circuito, a nuestro componente, que ¿ok? Luego salimos acá, y luego venimos a lo que es nuestro LED, vamos a suponer que acá tengo el LED, ¿ok? Y ante ese LED, vamos a suponer que tengo también un fusible y una protección por acá, representarlo. Vemos que aquí partimos de lo que es de izquierda a derecha y luego hacemos nuestro circuito y luego sale hacia la derecha. Aquí hay una coherencia, ¿ok? No es que yo voy a colocar todo acá de un solo lado, tenemos que tener una coherencia en nuestro circuito electrónico, ¿ok? Ahora lo ponemos por acá, comenzamos por acá con nuestro circuito, ¿ok? De arriba hacia abajo, y aquí tengo una salida, un componente, y aquí tengo una salida. ¿La salida de qué? La salida de nuestro voltaje que necesitamos para encender ese LED, para encender lo que vayamos a trabajar. ¿Sí? Pero tiene que tener una coherencia. ¿Sí? Tiene que tener una coherencia visual, ese circuito electrónico que queremos representar. Ese sistema que queremos representar no puede estar allí disperso por todos lados, sin ninguna sincronía, sin ninguna coherencia. Eso sale de lo que es la representación o lo que es una objetividad visual que debemos tener allí y debemos mantener para que sea de manera eficaz, de manera eficiente a la hora del lector, ¿okay? Esa persona que va a leer ese plano, la persona que va a intentar descifrar lo que tú estás representando allí gráficamente. Entonces debe existir acá lo que es una coherencia visual, debe existir una sincronía, ¿sí? Debe existir podemos decir que tiene que existir un ángulo visual de lo que tú quieres transmitir, de lo que plasmaste allí, para que la persona que lo vaya a leer se ubique fácilmente, ¿sí? Se ubique fácilmente en lo que tú plasmaste allí. ¿Ok? No vamos a lanzar líneas a lo loco. Todo sale de qué? De líneas paralelas a cualquiera de las dos dimensiones, la dimensión horizontal, la dimensión vertical, ¿okay? Que me va a ir dando una representación visual aceptable de lo que quiero transmitir. ¿Okay? No sale de la nada. Igualmente, estas letras, como lo dije, estos símbolos, tampoco salen de la nada, salen de dónde? De nuestra caligrafía técnica. ¿Okay? Todo eso tiene un porqué y un para qué. No podemos pretender lanzar allí números, letras, como si estuviéramos haciendo una composición artística, porque no lo es. Aquí estamos buscando una finalidad, aquí estamos buscando un resultado, aquí estamos buscando precisión. Y es lo que debemos conseguir, o es lo que debe conseguir la persona que va a leer ese plano que ustedes realizaron, la persona que va a leer ese esquema, la persona que se va a nutrir de lo que ustedes intentaron plasmar allí. ¿Sí? Entonces debemos tener cuidado con cada uno de estos parámetros que hemos hablado desde que comenzó la clase hasta ahorita. Ya tenemos casi una hora ya y hemos pasado por cada uno de estos elementos que son primordiales para lo que es el desarrollo
de nuestra asignatura, pero principalmente para desarrollar habilidades y destrezas en cuanto al trazado de líneas, en cuanto a, ¿qué? A la caligrafía técnica que debemos manejar para poder avanzar no solamente en nuestra asignatura, sino en nuestra carrera, que nos lo va a pedir, que lo vamos a necesitar para más adelante, cuando estemos en esas producciones, que debemos llevar un esquema a la realidad, que tengamos que hacer una producción como tal, que tenga que hacer, vamos a suponer que voy a usar electromecánica para hacer lo que es, puede ser qué sé yo, tengo mi perro en casa, pero me voy de viaje y no tengo cómo alimentar a mi perro, entonces voy a hacer un dispensador de comida electrónico que yo maneje con una aplicación y desde el teléfono y pueda dispensar comida y agua al perrito porque no me lo puedo llevar en el avión. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a representar gráficamente eso en el plano para después llevarlo a la realidad y después elaborar ese tipo de componente nuevo, ese tipo de sistema para alimentar al perrito. Pero ¿de dónde partió todo eso? Partió primero de una idea abstracta que yo tuve, lo pasé a lo que es el dibujo como tal, el dibujo electrónico, ese esquema, esa esquematización de esa idea, la plasmé, hice mi plano y luego lo llevé más adelante, en un semestre más adelante, en el cuarto semestre, en el quinto semestre, en el sexto semestre, a un proyecto factible y lo hice posible, pero siempre tuve un punto de partida. ¿Cuál fue mi punto de partida? Ese plano inicial que yo hice para representar esa idea. ¿Okay? No sale de la nada. ¿Okay? Nada sale de la nada en cuanto a lo técnico, en cuanto a lo especializado, en cuanto a lo tecnológico. No sale nada de la nada, no hay manera. Nos debemos a una idea, a unos esquemas, a unos números, a unas fórmulas, porque buscamos precisión, buscamos resultados y debemos encontrarlo. Y la manera de encontrarlo es siguiendo los parámetros. ¿Okay? Todo ese tipo de parámetros que me van a servir para obtener un producto final. ¿Sí? En este caso, el producto final de nosotros en la materia son las láminas. Pero cuando avanzamos, ya es un producto final como tal, algo real, algo tangible. Eso es todo por hoy, compañeros. Nos veremos en la próxima clase. Estaré subiendo esas herramientas, esas presentaciones que necesitamos para afianzar un poco más lo que se le está dando en clase, ¿okay? Para que tenga un poco más de esa parte, puede ser la parte teórica, que nos va a llevar a afianzarnos en la parte técnica en cuanto al trazado o a nuestros trazados iniciales que necesitamos para el desarrollo o la elaboración de esas láminas, ¿okay? Que son las actividades que se van a estar mandando. Y todas esas presentaciones, todas esas herramientas que se puedan dar por allí, por la plataforma Saya, se las estaremos haciendo llegar para que tengan fundamentos, tanto teóricos como prácticos, para elaborar estas producciones que se les van a estar pidiendo. Bueno, esto es todo por ahora, nos estamos viendo en una próxima clase.